primer gran lucha es transformar los indicadores de recursos humanos de proceso a resultado. Pero lo importante es que entiendan la genética de su posición, por qué se les paga. Y de ahí vemos qué herramienta usamos. Capaz que me conviene no usar ninguna. Y ahí matamos un poco las modas. ¿Para qué hacemos esto? Y no sé bien, porque lo hacen todos. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Como toda reestructuración hay 3 ingredientes que uno puede ir jugando, ¿no? Una es el tiempo, la otra es la conflictividad y tercero el dinero. En mi experiencia fue que las organizaciones no saben ni qué es ni para qué quieren la cultura. Hablan de cultura, me dice, bueno, qué sé yo. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que este episodio, como los anteriores, los encuentras en video en YouTube y en versión podcast en Spotify. En este episodio de Cultura me acompaña Fernando Portero. Él es licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de El Salvador, tiene un posgrado en Desarrollo de Recursos Humanos por la Cornell University y un magíster en Recursos Humanos por la Universidad de Michigan. Tiene más de 39 años de experiencia apoyando en la dirección estratégica de recursos humanos en empresas como Telecom Argentina, Molinos Río de la Plata, Molinos Agro y actualmente es director ejecutivo de Capital Humano y Organización en PECOM, reconocida como la empresa más atractiva para trabajar en energía según el Randstad Employer Brand Research 2023. Sin más, disfruten de esta tan enriquecedora y entretenida conversación que tuve con Fernando Portero. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta llamada, socio. Buen día, muchas gracias por la invitación. Espero serles útil, que les sirva. Fer, quisiera yo empezar esta conversación quizás preguntándote sobre algo más personal que probablemente en webinars o en foros o en las clases que tú das no necesariamente pudieses contar o pudieses explayarte, pero ¿cuál es una rutina tuya? ¿Cómo arranca tu día? ¿Qué de extraño pudiésemos descubrir en un profesional como tú en su vida mundana? Bueno, no deja de ser muy distinta seguramente a la mayoría de la gente que trabaja en corporaciones, ¿no? Si bien post pandemia algunas rutinas se han modificado, los que ya tenemos más de casi 40 años en corporaciones nos cuesta, es una pared de goma que vuelve al pasado, ¿no? Así que habitualmente me levanto relativamente temprano, 7 menos cuarto, y como trabajo muy cerca de casa y realmente las oficinas son muy cómodas, me resulta mucho más cómodo ir a la oficina. Y habitualmente ahí hacemos una combinación de presencial y ahora remoto, con lo cual es muy divertido porque como yo voy todos los días, los que realmente necesitan tener alguna conversación presencial aparecen. Así que les toque o no la rutina de home office o remoto, aparecen porque saben que estoy. Y eso, la verdad que es una de las ventajas que ha dejado, ¿no? La post-pandemia, ¿no? Todavía, y gracias a Dios, sobre todo porque yo he aprendido así, las conversaciones presenciales, las conversaciones importantes o trascendentales o significativas, la gente entiende que deben y son mejores siempre presenciales. Así que, naturalmente, las organizaciones y las conductas organizacionales se van acomodando a lo que realmente es efectivo y más efectivo. Así que, por lo general, tengo un rato de trabajo a distancia con algún equipo, con alguna persona, pero frecuentemente la gente aprovecha a juntarse y a charlar presencialmente, ¿no? Te diría que es eso. Antes la jornada de trabajo sí era mucho más extensa, era prácticamente de 10, 11, 12 horas de presencialidad. Hoy ya, gracias a Dios, también eso empieza a haber un equilibrio entre calidad de vida y trabajo. Creo que la pandemia ayudó también a entender que hay otras posibilidades de hacer cosas. Así que yo te diría que en raras excepciones mi jornada laboral, por lo menos presencial, pasa de las 5 de la tarde o 4 y media, 5 de la tarde. Y como también la otra revolución, que es la conectividad,
ya está al alcance de todos y a las manos de todos, uno puede seguir agregando valor y trabajando desde cualquier lado, y esto la gente lo ha entendido que es lo mismo, así que uno puede estar haciendo un poco de ejercicio, lo que sea, y puede responder a alguna urgencia y la gente lo entiende perfectamente. Así que te diría que esa es mi rutina. Viajo mucho porque tengo operaciones en todo el país, en Brasil, en Perú, en Bolivia, y bueno, eso implica estar con la gente y la gente también quiere ver que, que uno anda cerca y los escucha y da ese ámbito para trabajar. Así que te diría que semana por medio estoy en alguna de las operaciones. Yo acabo de llegar del sur del país y bueno, calculo que el lunes y martes andaré por otro lado también, así que cada 4, 5, 6 días tomo un avión y me voy 2 o 3 días afuera. Así que esa es más o menos la rutina. Recuerdo mucho, pues se me acaba de venir a la mente con lo que más o menos ibas contando con esta escena de pospandemia realmente que es ya parte de la realidad, ¿no? Una conversación que tuve durante la pandemia con alguna de las directoras de comunicaciones de una empresa en el extranjero. Ujú. El hecho es que ella decía algo muy interesante, decía, la pandemia nos ha enseñado algo, nos ha enseñado que las reuniones realmente son para cosas concisas y para cosas puntuales y realmente importantes, porque antes teníamos en presencial algo que ella llamaba la reunionitis. Todo el tiempo queríamos reunirnos y muchas cosas que podían solucionarse en el pasillo, en el cruce de las escaleras, probablemente hasta en el propio ascensor, en el propio elevador, se podían solucionar muy rápido y la pandemia, como nos quita ese contacto humano, pues hace que tú cites a tu equipo realmente por temas realmente importantes. ¿Cuál es tu punto de vista ahora? O sea, digo, está bueno también reflexionar, la pandemia no está tan lejos, está acá a la vuelta de la esquina, lo que nos sucedió a todos y nos movió a todos y tocó muchas fibras realmente, pero visto en el corporativo, esto se ha sostenido, es decir, ahora de cierto modo se siente que los equipos son mucho más productivos, que realmente son más eficientes. Mira, a ver, yo creo que en cierto sentido se ha mejorado muchísimo la productividad basada en dos aspectos muy claros de la tecnología. Una es la inmediatez, Ujú. ¿no? Uno a dos clics de distancia o a un llamado de distancia está comunicado. La segunda es la masividad, es decir, nosotros hacemos reuniones de 500, 600, 700, 1000 personas que sin haber pasado por el ejercicio de la pandemia, de la digitalización en la pandemia, hubiese sido muy difícil. Y era muy difícil hacer reuniones productivas o informativas o, o de aspecto cultural, donde alguien podría hablar al mismo tiempo, como lo hace nuestro CEO, nuestro presidente, con 1.200, 2.000 personas y que cada uno lo pueda escuchar al mismo tiempo. Entonces, estas dos características yo te diría que fueron un hallazgo, obviamente repentino por la situación de lo inesperado de la pandemia, pero realmente aumenta la productividad en un sentido potencial. También las conductas humanas hacen que cada uno la utilice, y lo remoto y demás, algunos lo usan para no ser tan productivos, ¿no? Ok, Pero ok. las organizaciones tienen su metodología y para eso están los líderes de entender si está siendo bien o no usada la tecnología. Algunos se esconden en la tecnología y otros la aprovechan no de manera eficiente. Pero esto pasaba lo mismo, ahora uno usa la tecnología y antes usaba, no sé, en la fábrica los lugares más oscuros para esconderse. Entonces, lo que ha cambiado es el lugar, la forma de esconderse, de no ser productivo. Pero la esencia sigue siendo la misma. Fernando, ahora, gracias por este proceso reflexivo y por más o menos darnos la esencia de la realidad de lo que es ahora lo que vivimos en esta escena post-pandemia, pero justamente por eso, porque estamos como jugando a retroceder en el tiempo, me gustaría intentar hacer con algo contigo y llevarte hacia muy atrás cuando fuiste gerente de operaciones de recursos humanos en Telecom Argentina, o sea, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Eh, sí, claro, tú arrancaste más o menos en el 91. Fernando, si volteas en el tiempo y te miras en esos inicios, cuando llegaste a Telecom, ¿cómo te ves? ¿Cómo luces? Bueno, en algún momento hice esta reflexión cuando llevaba en esa posición. Eh,
Lo que diría ahora es que poco sabía, ¿no? Y cuánto opinaba. Qué poco sabía y cuánto opinaba, ¿no? Después de un tiempo tuve la posibilidad de estar 2 años en la operación, manejando directamente la operación, no recursos humanos, sino una operación territorial con sus ventas, su marketing, su ingeniería, su postventa. Y ahí empecé a entender y mirar y poder mirar de una óptica totalmente opuesta los servicios o el profesional de recursos humanos que llegaba a lo que necesitaba la línea, ¿no? Y yo decía, qué poco daba, qué poco hacía en función del negocio, ¿no? No conocía ni los indicadores, ni las prioridades, ni los miedos del gerente de operaciones, ni del gerente de marketing, ni del de venta, ni del de ingeniería. Y yo le decía cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces ese paso casi de tres años y largos, mirando recursos humanos desde una ventana, desde afuera, me dio la posibilidad de replantearme totalmente mi profesión, ¿no? Y desde ahí empecé a pensar más como un hombre de negocios que administra y gestiona procesos de personas que un hombre de personas que trata de darle servicios a un área de negocio. Y eso me posibilitó ser mucho más efectivo, más contundente en los resultados de la organización, pegarle directamente al resultado de la compañía, porque mis acciones yo entendía que en qué resultado, en qué indicador de productividad, de costos, de venta, pegaba, y me limité solo a eso, ¿no? Eso también me llevó a repensar muchas modas que surgen en materia de recursos humanos y que uno las adopta casi sin pensar. Surgen de las universidades o de las cámaras o de... ¿Podríamos ejemplificar algo como para ponernos en contexto? Mirá, yo tuve la suerte de ir a estudiar a Cornell, la universidad en Estados Unidos, en Nueva York, y tenía la suerte de un profesor que hablaba de cultura, que seguramente después vamos a hacer alguna reflexión sobre eso. Y decía, ustedes son latinos, habría 30 alumnos y de los cuales 10 éramos latinos, brasileros, españoles, uruguayos, argentinos, peruanos. Y nos hizo hacer un ejercicio muy lindo de cultura y nos hacía entender que las herramientas que se usaban en ese momento en Estados Unidos, era el año 95, 96, habían salido prácticamente todas de las universidades, ¿no? Especialistas en recursos humanos, Cornell, de Harvard o algunas de estas, Michigan. Y ellos decían, ustedes agarran cualquier producto que surge de una universidad americana, con cultura americana, para americanos, y sin preguntar ni acomodar ni nada, la tratan de meter y hacer funcionar en una empresa latina. Digo, no le va a funcionar nunca. Entonces hacíamos un ejercicio muy lindo que decía, bueno, no sé, ¿qué es cómo se educa un latino? Y nosotros decíamos, bueno, nosotros nos educamos a través de la vista, la guía y la mirada del profesor. El profesor nos dice qué tenemos que estudiar, nos dice si aprendimos, nos califica, es nuestro lazarillo que está al lado. Bueno, los americanos dicen, no estudiamos así, nosotros estudiamos solos y solo usamos al profesor para chequear si hemos entendido o no algo. Ahora, fíjense la diferencia de aproximación al estudio y a la educación que tiene un latino de un sajón. Pero el resultado de las herramientas, de las tendencias corporativas y demás, ustedes lo aplican directamente para una cultura totalmente distinta. Ustedes se quedan en la casa de sus padres, rasgos culturales, ¿no? Se quedan en la casa de sus padres hasta casi cuando se casan, digamos. El americano apenas se recibe del secundario, de high school, se cambia de costa, en términos generales, ¿no? Se cambia de costa. Sí, no, te sigo por completo, sí. Lejos de la familia. Y ustedes se quedan. Y son rasgos culturales distintos, donde cada uno piensa distinto, y ustedes compran tecnología educativa a culturas totalmente distintas. Entonces, eso me hizo reflexionar muchas veces que aplicábamos estas tecnologías educativas y nos resultaba muy difícil porque aparecían procesos de charlas muy complicados o evaluaciones que nosotros no estamos acostumbrados o no somos así. Entonces,
Eso me llevó a ser bastante crítico de muchos procesos de la gestión de recursos humanos en la compañía, y sí de ser un ferviente defensor de que recursos humanos es un hombre de negocio puesto al servicio de los procesos de personas, que es totalmente distinto a ser un área de servicios al negocio. No, yo hago negocios y dentro de ese negocio me encargo del impacto de los procesos de las personas. Y eso me resultó, primero, mucho más divertido porque tenía una mirada distinta. Segundo, mucho más productivo porque tenía impacto directo sobre los resultados. Y tercero, mucho más reconocimiento. Y ganaba más sueldo porque tenía un impacto mayor. Así que te diría que remontándome a esa época, lo que puedo destacar, más allá de que fue una época muy linda en cambio cultural de una compañía que era del Estado y debería ser privatizada o privatizarse, un cambio cultural y tecnológico extraordinario, más de 25.000 personas. Te diría que lo que aprendí y lo que más me quedó de eso fue haber entendido la dicotomía entre un área de servicio y un área de negocio. Ahora, ese proceso, ese proceso o este cuestionamiento, este proceso reflexivo que tú haces, se puede sostener hasta la actualidad, ¿no? De hecho, absolutamente, uno se topa con profesionales que, de cierto modo, son más tirados hacia las humanidades, su concepción es mucho más, idealmente más cercana a darle soporte al colaborador, etcétera, ¿no? Sí. Pero no siente, y esto nos ha pasado en Cultura, no en este podcast, y no siente realmente como que hay como un cuestionamiento, un análisis crítico del retorno de inversión, por ejemplo, que la propia área de recursos humanos puede aportar a la organización, ¿no? Y nos topamos con profesionales como tú que lo han descubierto y que se han dado cuenta de que esa manera, pues probablemente el reconocimiento, justo de lo que tú dices, y esto es a nivel económico, a nivel obviamente público, etcétera, es mayor, ¿no? Y eso se da, o sea, el cuestionamiento que tú haces me parece, mira, en el 95 hasta hoy se puede sostener y se ve claramente en las organizaciones, ¿no? Se sostiene, y mi lucha son dos luchas que yo tengo. Una es que el área de recursos humanos habla de procesos y de indicadores de procesos. Lo cual no me indica mucho. Me hablan de cantidad de horas de capacitación, rotación y este tipo de cosas que no me dice nada del negocio. Yo puedo haber capacitado al 100% de la dotación y no haber cambiado una sola conducta, no haber incorporado ninguna tecnología. Y me muestran los resultados de un proceso que no indica absolutamente nada. Entonces, uno de los ejercicios más fuertes que yo siempre trato de hacer es entender para qué hago eso y de en qué punto del cuadro de resultados voy a pegar. ¿Ingresos o egresos? Ya así de movida. Y si no, no lo hago. Porque siempre sé lo que voy a gastar, nunca sé en recursos humanos lo que voy a ganar. Entonces, el esfuerzo, yo sé cuánto me sale el curso de capacitación, el offsite de los gerentes, trabajar en liderazgo, yo todo eso sé cuánto me cuesta antes de empezar. Pero nunca sé cómo lo voy a medir realmente, si voy a mejorar la rotación, si voy a mejorar la calidad de los resultados, si una organización aprende o no, lo que hacía en 10 días, ahora lo hace en 5 o lo sigue haciendo en 10, pero con un curso adentro. Entonces, primer gran lucha es transformar los indicadores de recursos humanos de proceso a resultado. Esto cuesta mucho porque en las universidades y demás, siempre el área de recursos humanos está vista como servicio, no como un área de negocio. Entonces, es muy difícil traducir los indicadores de proceso a resultados. Pero esto es una condición sine qua non. Si no, no sabemos para qué estamos. Y esto lo ato el para qué estamos. Cuando yo le pregunto a las distintas funciones del área de recursos humanos por qué el dueño o el accionista, quien sea que sea saca plata de su billetera y te la da a vos y él se puede ir de vacaciones tranquilo, ¿qué tranquilidad está comprando? ¿Para qué te está dando la plata? Porque se la podría quedar e irse de vacaciones en un lugar mejor. Entonces, si nosotros repasamos, hago dos, tres repasos. Si yo le digo al hombre que maneja las compensaciones de la compañía, el especialista en compensación, ¿por qué el dueño saca de su plata la billetera y te la da a vos y se va de vacaciones? ¿Para qué se va a quedar tranquilo? ¿Cuál es la genética de tu puesto? Después veremos si haces encuesta, no haces encuesta, si tenés un club de comparación, no tenés una comparación, si tenés estructura de compensación. Entonces son herramientas ¿para qué? ¿Para llegar a qué? Y entonces es una discusión bastante filosófica, pero hasta que entienden para qué está. Ejemplo, él se tiene que asegurar la competitividad de las contrataciones. Ni pagar de más, porque no se podría ir de vacaciones el dueño, ni pagar de menos, porque estaríamos perdiendo talento. Entonces, la genética de esa área es ser competitivos. Competitivos quiere decir pagar lo que
la industria, el mercado, la profesión, el puesto, requiera, ni de más ni de menos. Ahí se va tranquilo el dueño y dice, bueno, yo me aseguro de ni que pierdo talento, ni que me están gastando de más. Vamos al área de desarrollo. Entonces, perdón, y él hará encuestas, hará un montón de cosas para asegurarse que esa genética del área se cumpla. Si lo hace sin nada, mejor, pero si no, tendrá que tener un montón de herramientas que lo ayuden a hacer y tendrá que tener objetivos de resultado para asegurarse que está pagando ecuánimemente, que no hay rotación, ni externa ni interna, y que la gente pueda atraer, bueno, indicadores de negocio. Vamos al área de desarrollo. ¿Para qué el dueño saca plata de su billetera y se la da al responsable, al gerente de desarrollo de una organización? ¿Cuál es la genética? Hacer cursos, hacer formularios, medir competencias, medir capacidades. Y la realidad, lo que está diciendo el dueño es: yo tengo una organización que no tiene límite, yo no tengo una organización por un mes, 2 meses, 2 años. Yo tengo una organización que debe trascender en el tiempo y yo me tengo que asegurar que esta organización esté preparada para los desafíos que tengo y que vienen, y que la gente se esté preparando para los desafíos que tenga. Yo no me puedo quedar sin organización en 6 meses. Entonces, ¿cuál es la genética del gerente de desarrollo? Y bueno, es la trascendencia organizacional. Es que esta organización pueda seguir trascendiendo el tiempo. Entonces, si hay un gerente como yo que se estará jubilando, bueno, habrá uno que se irá preparando culturalmente, técnicamente, tecnológicamente. Para el recambio, ¿no? Para el recambio. Si hay algo que cambió una tecnología, bueno, ¿cómo hago para que esta organización aprenda a manejar esa tecnología? Entonces, desde el punto de vista de negocio, es la única persona que tiene una visión holística de la organización que tiene que asegurarse la trascendencia organizacional, y para eso tiene que hacer un montón de cosas: entender los cambios del mercado, las demandas, las tecnologías, las competencias, el negocio. ¿Qué competencias y qué capacidades voy a tener en el futuro si no sé qué negocio vamos a tener? ¿Te das cuenta cómo atamos negocio con cualquier arista de recursos humanos? Pero lo importante es que entiendan la genética de su posición, por qué se les paga. De ahí y de ahí vemos qué herramienta usamos. Capaz que me conviene no usar ninguna. Y ahí matamos un poco las modas. ¿Para qué hacemos esto? Y no sé bien, porque lo hacen todos. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Se entiende, Fabricio? Por supuesto, te agradezco muchísimo, y más que me has dejado impresionado, no solo por el tema en realidad, sino por tu capacidad pedagógica de poder explicar esto para no necesariamente, para neófitos, por así decirlo. Yo reflexiono con dos para cerrar. Hablábamos hace unos días con el gerente de Yara International en Colombia, y él nos decía: a mí mi CEO me dijo algo. Yo quiero un director de recursos humanos que se pueda sentar en la mesa directiva y que tenga voz, pero no que solo sea una voz, no, sino que tenga datos. Exacto. Y que me dé datos y que yo diga, esto nos está moviendo por completo la aguja, ¿no? Y otro en Costa Rica me decía algo muy interesante y me decía: llegamos al punto en donde la nómina, ya hasta la inteligencia artificial lo puede hacer solo. O sea, no necesitas alguien que revise en una última mirada y ya está, pero ya no debe hacerse tan manual como se sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Luego de esos resultados del pago de nómina es cuando tienes tú que analizar. Ahí sí tienes que sentar con tu gente y ver por qué ha subido, por qué ha bajado. ¿Tiene sentido haber pagado bono, no haber pagado bono, la rentabilidad y tal de todo el equipo? Absolutamente. Lo has cerrado por completo tú. Esto tiene totalmente sentido. No tiene nada que ver esta pregunta, pero me hago el cuestionamiento, porque te iba a hacer también iba a decir como todas las áreas tienen que estar pues alineadas realmente al beneficio del negocio, pero también hay áreas en donde, desde mi punto de vista, cuando yo soy director de comunicaciones, el cuestionamiento para los de comunicaciones era totalmente, como nos dejaban ahí fuera del juego, ¿no? Porque apelábamos siempre a la idea de la comunicación, o esto es un intangible, eso es un poco más difícil, ¿no? Y tal. Desde tu punto de vista, el área de comunicaciones tiene que ser un área completamente aparte, porque en algunas áreas de recursos humanos tienen área de comunicaciones. Vamos a la genética. ¿Cuál es la genética del área de compensaciones? ¿Por qué el dueño le va a dejar un sueldo en sus vacaciones a alguien que se encargue de, por ejemplo, vos, de comunicación? ¿Por qué va a querer tener a alguien de comunicación? Entonces, le empiezan a contar, y bueno, para que la gente esté enterada de los datos y que sepa que no sé qué, y que sepa... Pero decime la genética. ¿Por qué yo tengo que comunicar a la gente? ¿Qué gano?
Y yo, es mi forma, después vos sos un especialista de esto y seguramente podés tener una opinión distinta, pero la genética de un área de comunicaciones es orientar los vectores, que todos los vectores vean para un solo lado, que vean para dónde va el negocio, cómo lo hacemos, cuáles son las formas, cuáles son las prioridades, cuáles son los valores. Entonces, la genética del área de comunicaciones es que la organización mire todo para un lado. Si uno mira para un lado, el otro para el otro, las energías se disipan, uno cree que lo importante es el proceso, otro cree que el resultado es lo importante, otro la inmediatez, uno la tecnología, otro la gente. No, muchachos, necesitamos a alguien que nos ordene los vectores, que el que mira para allá empiece a mirar para allá, el que mira para allá y empecemos como organización colectiva, compleja, empezar a mirar. Entonces, la genética del área de comunicaciones es orientar vectores para hacia un lado. Después vemos si lo hacemos con tecnología, presencial, a través de los líderes, con herramientas de comunicación, con el WhatsApp, después vemos. Pero yo tengo que identificar los 3, 4, 5 vectores que ordenan la fuerza de trabajo mía hacia un objetivo. Entonces diré qué 3, 4, 5 cosas la población en conjunto de la organización tiene que saber que es importante, este sector tiene que saber que es importante, o este nivel organizacional es importante. Y eso es una discusión lindísima para hacer con el management y con los líderes y qué es lo importante. Y ahí surgen un montón de cosas, desde el área de comunicación. Muchas veces nos damos cuenta que no sabemos ni para dónde vamos. Claro. Mirá si es importante en el negocio. Mirá si pega en el negocio y en el área de comunicación. Por supuesto. No, pero además, o sea, aquí, según esta explicación que acabas de dar, ya no importa realmente si el área de comunicación está dentro de recursos humanos, si está dentro de marketing, o si es independiente. No me importa. Si el profesional está alinear los vectores, como tú dices, ya está todo. Es un área de negocio, ponela donde quiera. Es una parte del área de negocio. Yo la tengo, pero la podría dar se la podría dar a comunicaciones externas, porque tiene que hacer el mismo ejercicio. Claro. ¿Qué información quiere alinear externamente la compañía? Es el mismo ejercicio. Ahora, la genética de esa área o de esa función es orientar vectores. Después contame cómo lo vas a hacer. ¿Cuál es la mejor forma? Vamos a viajar, presencial, tecnología, reuniones, a través de los líderes, a través del CEO, a través del dueño, a través de todos, foros. Todas son herramientas. Pero si no sé para qué las voy a usar, ni para qué va a pegar el buen resultado, ya sé que estoy empezando a gastar plata antes de saber cuánto voy a ganar. Muchísimas gracias por esto. Está increíble toda esta parte. Te lo agradezco sinceramente. Gracias. Fer, quisiera ahora, pues nos fuimos así muy acelerados hacia otros lados, pero quisiera, porfa, que si pudiésemos como resumir este cambio cultural que se vivió justamente en Telecom, que tú nos estabas explicando, y pasaron de ser una empresa pública a ser una empresa privada, y tú eras parte de esta gestión que iba a liderar este cambio. Uh-huh. ¿Cuál era el escenario? Es decir, ¿cómo estaba la gente en ese momento y cuáles fueron los retos que tú tenías que liderar en ese contexto? Telecom era una empresa de telecomunicaciones, básicamente teléfono fijo de cable, como existía en esa época, con una tecnología muy antigua de electromecánica, por un lado, y con una atención al cliente muy presencial en todo el país. Había unas 509, si no me recuerdo mal, oficinas. De la exactitud, 509. 509. Eran unas oficinas donde la gente pagaba sus servicios, presentaba sus cambios de categorías, sus quejas. Mucha presencialidad, muy atomizada en todo el territorio del país, que es bastante grande. Y ya te digo, la tecnología usada era la electromecánica, es una tecnología que ya pasaba como una ola la digitalización de las centrales. Y esto implicaba de 25.000 personas, casi 15.000 en estas dos. Dedicadas. Con lo cual, había que hacer un cambio organizacional, un cambio cultural y un cambio tecnológico, sea tecnológico, lo comercial también, porque pasamos de las comerciales a los call centers, de las centrales que se llamaban paso a paso o electromecánicas a la digitalización, edificios enteros con racks de cables y qué sé yo, a computadoras como esta que estamos usando. Y esto implicaba contener, informar, contener. Y como toda reestructuración hay tres, esto es como un chef, a mí me gusta cocinar,
3 ingredientes que uno puede ir jugando, ¿no? No hay más. Si encontrás alguno más, después me llamás y escribimos un libro, porque nos va a ir muy bien. Una es el tiempo. ¿Cuánto juego con el tiempo? La otra es la conflictividad, es decir, cuánto me banco, cuánto puedo soportar de un mal clima y de conflictividad y conflictos y más. Y tercero, el dinero. Uh-huh. Entonces, nosotros jugábamos con la reestructuración con esos 3 ingredientes como un chef. A veces nos convenía por el tipo de cómo estaba la economía en Argentina, las variables macroeconómicas del país, nos convenía poner un poco más de dinero y prejubilar gente o pagarle un retiro mayor y hacer un retiro, un plan de retiro. Entonces jugábamos con ese ingrediente. A veces las macroeconomías nos jugaba en contra, entonces las reestructuraciones eran un poquito más fuertes, entonces sabíamos que íbamos a tener un poco más de conflictividad. Y en algunos esperábamos el tiempo, decíamos, bueno, todos los que tienen 60 años para adelante, los próximos 5 años se van a jubilar, dejémoslos tranquilos, que se jubilen. Entonces, depende del tiempo que vivíamos, este proceso duró casi 10 años, porque era muchísima gente y había que comprar tecnología, instalarla, ponerla, es decir, no era que armar los call centers de 2.000, 3.000 personas cada uno. Y entonces jugamos esta reestructuración con estos 3 ingredientes. Este chef, el chef como equipo, no yo, jugaba sí. Con estos 3 ingredientes, ¿no? Entonces a veces apurábamos un poco el proceso, a veces lo dejábamos dilatar, a veces teníamos más conflictividad, a veces poníamos un poco más en juego lo económico, y así lo fuimos llevando con una armonía para poder contener, porque el problema para nosotros no era tanto los que era importante contener a los que se iban, pero también era importante contener a los que se quedaban. Cómo nos íbamos a mover nosotros en materia de cuidado de la gente. Entonces, estamos muy vistos por los que se iban y por los que se quedaban, así que había que ser muy cuidadoso. Y fue un proceso armonioso, siempre he trabajado mucho con el equipo sindical, con el sindicato, entendiendo todos que esto era un plato que se iba a comer despacito, no se iba a comer, no se podían hacer las cosas a las apuradas, y que la transformación cultural, de tecnología, nueva gente, iba a ir acompañada de todo un proceso. Y lo fuimos llevando así. Realmente fue un proceso paradigmático, ¿no?, para mi carrera, porque fue realmente protagonismo importante. Es casi imposible en un episodio como los que hacemos en Cultura, que aun cuando es relativamente extenso, más o menos conversamos 1 hora, podemos resumir la experiencia de personas como tú, que además has disfrutado muchísimo en las organizaciones en las que has estado y te has quedado muchísimo tiempo. Me gustaría de todas maneras saltarme al siguiente reto que tuviste, que es en Molinos Río de la Plata. ¿Cuál fue el escenario? Porque ahí te pasas ya de un sector a otro y totalmente al que terminaste también es una locura en donde estás ahora, sí. Y vamos a hablar de ello. Pero ¿cuál era el escenario en Molinos? Y era totalmente distinto. Telecom en su momento yo había sentido que había cumplido una etapa, casi 12, 13 años creo que estuve. 13 años, así es. Sí, y surge la posibilidad, una familia muy importante acá compra una empresa muy importante que se llama Molinos Río de la Plata, que tenía en ese momento 25 fábricas de alimentos, fideos, aceite, salchichas, distintos tipos de alimentos, polvos de torta y ese tipo de cosas. Que cada una había sido comprada a distintos dueños, con lo cual cada una tenía su propia cultura, su propia organización, su propia forma de hacer las cosas, su propio house organ, su propia forma de comunicar. Entonces había que tomarse un globo y mirar una cultura, hacer una cultura única de estas 25, algunas un poco menos porque algunas venían del mismo dueño, pero vamos a simplificarlo. De 25 culturas había que tomar tratar de armar una sola organización. Y ahí me meto un poco en cultura, más allá de la estructuración. Algunas fábricas se juntaron, se eficientizaron en términos de proceso productivo, pero más allá de eso el gran trabajo fue cultural. Y ahí me meto un poco en cultura ya de lleno, más allá porque se habla mucho, se escribe mucho. Si uno pone en Google definición de cultura organizacional,
puede llegar a tener 2 millones de definiciones. Es decir, cualquier definición que elijamos, la que nos guste, nos va a servir. Pero realmente en mi experiencia, y hace muchos años que trabajo en esto, fue que las organizaciones no saben ni qué es ni para qué quieren la cultura. Hablan de cultura, me dicen, bueno, qué sé yo. Entonces, yo me preocupé en volver a darle esta genética de negocio. ¿Cuál es la genética de la cultura? ¿Para qué tengo la cultura? ¿Por qué tengo que definir una cultura y para qué la quiero en mis resultados? Porque si no lo puedo explicar así, depende del CEO de moda, lo toma, no lo toma. Entonces yo, después de leer, estudiar y qué sé yo, defino la cultura muy simple, para que cualquiera lo sepa, porque cualquiera tiene que poder definir la cultura. Sí, insisto, hay 2 millones de definiciones de cultura en Google. Podés poner lo que quieras, principios, esto, lo otro, un conjunto de no sé cuánto y qué sé yo. Y yo digo que la cultura no deja de ser un conjunto de 4 o 5 valores que la organización tiene. Sí. Y ahí terminó. Y me dicen, Fernando, ¿y qué no dijiste? Dijiste menos que lo que dice Google. Sí, bueno, vamos de a poco. Es un conjunto, una sumatoria de 3, 4 valores, 5. ¿Y qué es un valor? Porque, ¿para qué me sirve un valor? Y lo defino muy simplemente. Valor es lo que te lleva a una decisión. Vos estás hoy conmigo acá, y yo te pregunto, Fabricio, yo no sé por qué estás conmigo hablando acá, si podrías estar tomando una cerveza bien fría con tus amigos. Es mucho más divertido que hablar conmigo. O podrías estar con tu novia, con tu pareja, o con quien sea, que es mucho más divertido. O podrías estar en el cine, o podrías estar haciendo deporte. No creo que sea ninguna de esas razones es más divertido que conversar contigo, ya te lo digo. Ok. Pero yo podría decir sí, podría estar comiendo un asado con mis amigos en vez de estar hablando con Fabricio. Pero he tomado la decisión de estar acá. Por lo menos martes en Argentina, 5:44 de la tarde, yo tomé una decisión sobre un valor. ¿Por qué? Porque en este momento, martes, 5 de la tarde en Argentina, para mí, en este momento y en esta etapa de mi vida, trabajar y poder difundir mi profesión es más importante que comer un asado. Si me lo decís, lo hacemos el sábado a la noche, yo te digo no, en ese momento es más importante comer un asado con mis amigos. Pero hay un valor que se llama profesionalismo, en este momento, que me llevó a tomar la decisión de estar hablando hoy con vos a esta hora y no hacer alguna otra cosa que sea distinta, pero en este momento para mí es importante. Entonces, cuando yo quiero ver la cultura de la organización, no le pregunto a nadie cuál es la cultura de la organización, veo qué decisiones toma. Sí, yo digo que la gente es importante en una organización y veo qué decisiones tomaron y cómo despidieron a la gente que había que despedir y no la despidieron humanamente. El valor que está atrás no es que la gente es importante, porque si no le hubiesen tomado una decisión distinta, hubiese sido un valor. Es un eslogan, me cuentan que la gente es importante, pero no hay un valor atrás. Si yo digo que el valor familia es importante, y yo voy a estar preocupado por mis hijos, por mi mujer, por mi perra, que debe estar dando vuelta acá y ladrando, yo veo, y mi familia ve si el valor familia es un valor para mí. Yo no le tengo que estar contando qué es mi familia para mí. Me ven como los trato, Entonces, las organizaciones. ¿Y quién pone el valor? Entonces yo te pregunto a vos. Decime 2 o 3 valores tuyos. Míos. Que te surjan. Míos. Sí, tuyos. Okay. Sí. La lealtad, la solidaridad. ¿Lealtad? ¿Segundo cuál? Solidaridad, perfecto. Ya está, con esos 2. Ya. ¿Te lo dijo tu jefe? ¿Que sean tuyos esos valores? No, claro que no. ¿Te los dijo un amigo? No. Es lo ¿Te que lo dijo un amigo? Lo que siento que sigo construyendo en camino de mi vida, ¿no? Camino de tu vida. Y seguramente los viste de tus padres. Sin duda, totalmente además. O de quien te haya criado. ¿Sí? Porque los valores se bajan y se absorben. Uno no los elige. Claro. A uno le llega. Y en las organizaciones los valores los pone el dueño.
Porque el dueño dice que es importante y que no es importante. Y ahí yo tengo un... Perdón, pero permítame si es que eso es... Porque eso me parece muy interesante porque justo estábamos haciendo un proceso de construcción cultural con una empresa. Y yo les hacía más bien el ejercicio a la inversa, justo lo que Sí. tú acabas de decir. Es que no tiene que venir de los dueños, tiene que venir de lo que se siente en la organización. Bien, ¿O no? yo te lo niego. Yo digo, Ok. es lo mismo. ¿Vos tenés hijos? No, aún no. Bueno, cuando tengas hijos, volvés a decir, Fabricio Junior, ¿cuáles son los valores que querés que adopte esta familia? Así papá hace lo que Fabricio Junior dice que tenemos que hacer. No lo puede hacer ni el CEO. No, tampoco. Ni el CEO. Tampoco. Que es un manager, entonces, burócrata contratado. Ya, ok, claro. Los valores surgen de la esencia del dueño o de la cabeza del board más alto. Porque es el que premia, el que dice que está bien y que está mal y el tipo de organización que quiere construir. No lo dicen los empleados, no lo dicen los gerentes, que somos circunstanciales. A veces estamos en Telecom, a veces en Río de la Plata, a veces en Pecom. ¿Y qué? Dejamos los valores allá y se los tiramos. Y el que venga dice, y quedaron. No. Si hay un dueño, claramente es el dueño, dice qué tipo de organización. ¿Voy por la vereda del sol o voy por la vereda de la sombra en los negocios? Eso lo dice el dueño, no lo pueden decir los empleados. ¿La gente es importante o la gente es el primer escollo que tengo para llevarme la plata al banco? Lo dice el dueño, no lo dice la gente. El desarrollo de la gente me es importante porque quiero que la gente crezca en la organización o la compro en el mercado. Se va uno, traigo a otro. Eso lo dice el dueño. El dueño, el accionista mayoritario, a quien tome ese tema de decisión. No lo dicen los empleados, no lo dice el CEO. El CEO se va y deja una cultura ahí puesta. Entonces, mientras no cambie tu papá y tu mamá, mientras vos sigas siendo el papá de los Fabrillo Juniors, quien pone los valores es el que decide cómo se forma la familia. Si cambia el dueño y entra otro, pondrá sus valores. Ahora, mientras esté el dueño, el padre de familia, es el que pone los valores. Ni el CEO, ni los gerentes, ni los directores, ni el recurso humano, ni los empleados. Eso no quiere decir. Y lo que te dice es, en esta organización, ¿para qué sirve saber cuáles son los valores? Porque me lleva una decisión. Cuando vos es el jefe que está cuando el jefe no está. Si yo estoy solo y esta organización decide que va a ir por el lado de la vereda del sol y nunca por la vereda de la sombra, si yo estoy solo con un cliente, con un proveedor o con un gobierno o con un funcionario, yo ya sé la decisión que tengo que tomar. Después seré más o menos efectivo, pero resolví en función del valor porque me dice qué tengo que hacer. Es lo que me lleva a una decisión. Y si el dueño quiere formar un valor o fortalecerlo, tiene que tomar decisión en función de eso. Si él quiere ir por la vereda del sol y ve que un gerente de él se lleva cada tanto alguna cosita, si no toma acción, no está convalidando un valor. Dice, este habla de honestidad, pero cuando le roban no hace nada. Entonces, es un eslogan. Es un eslogan. Entonces, lo mismo pasa con tus hijos. Si tu hijo querés que sea deportista, y no le vas a estar dando vino todos los días o cerveza, lo vas a llevar al club, le vas a comprar, vas a ver en la televisión deporte y va a tomar decisiones que fortalezcan ese valor. Entonces es el yin y el yang. Defino, tomo decisiones para fortalecerlos y se vuelven a fortalecer. Defino. Y es el jefe que no está cuando no está, que está cuando no está el jefe. Son 3 o 4. Honestidad, la importancia de la gente, cómo hago los negocios, 3 o 4. Después vienen lo que le llamamos capacidades, competencias, todo ese tipo de cosas, que sí ya son organizacionales, sí ya son temporales. Los valores son atemporales mientras no cambie. Papá no cambió y vos no cambiaste tus valores, no va, dentro de un año no me va a decir, ya ves que saqué solidaridad y ahora puse no lo va a cambiar en toda tu vida. Podés agregar alguno, pero no vas a sacar uno para poner otro. Sí, capacidades organizacionales. Hoy necesito ser más digital, antes no lo necesitaba, ahora necesito tener, no sé, mayor liderazgo, antes no, trabajo en equipo, antes no. Esas capacidades organizacionales sí pueden cambiar por la filosofía del negocio, por el mercado, por la tendencia del mercado laboral, por las exigencias tecnológicas. Entonces yo tengo que ir regulando qué capacidades, en qué es buena esta compañía. ¿Cuántas hamburgueserías hay en tu barrio?
Sí, no te ¿Cuántas hay? Miles de hamburgueserías. Miles de hamburgueserías. Hay una que dijo, yo me voy a destacar por la rapidez. No sé si fue la primera, pero dijo, me voy a destacar por la rapidez. No sé si es la más rica, pero va a comer rápido, McDonald's. Y dijo, esa capacidad la voy a explotar al máximo. Y hay otra que será mucho más casera, que dirá, yo voy a explotar la carne guairú y no sé qué, y va a ser más rica. Va a tardar un poco más. Y yo voy a competir en calidad de carne. Y otra y yo en la cerveza que te voy a dar con la hamburguesa. Entonces uno elige en qué capacidad se va a distinguir. Y eso puede cambiar, pero nunca el valor. Si uno cambia de hamburguesería, no va a decir, acá voy por la vereda del sol, en la otra iba por la... Porque los valores no se cambian. Entonces, ¿para qué me sirve tener una cultura organizacional? Para que haya decisiones acorde al modelo de negocio, al modelo de organización que yo quiero. Si yo soy alguien que va por la vereda de la sombra y yo me doy cuenta que esta organización es un valor ir por la vereda del sol, o me expulsan o me expulso. Es decir, rápidamente no puedo estar en esta organización. Entonces, lo que hago es otra vez orientar esfuerzos. Y para eso es una cultura organizacional. Entonces, cuando alguien me pregunta, un gerente, che, me pasó esta con tal persona, ¿y qué decisión tomaste? Porque me está hablando si entendió en qué compañía está. Y no, robó un lápiz. ¿Y qué decisión tomaste? No puede estar en la organización. Muy bien, en esta organización no puede estar. Porque vamos por la vereda del sol. Te felicito. Muy bien. Entonces ya no hay discusión de los valores. Insisto, la cultura se vive. Y cuando se vive a través de las decisiones. Entonces, vos que estás trabajando en cultura, con alguna organización, caminá a la compañía, que no te la cuente. Y a preguntar por procesos claves. ¿Qué es la gente acá? ¿Qué son los proveedores? ¿Son stakeholders? ¿Son proveedores? ¿Cómo hago el negocio? ¿Cuál es la capacidad con que yo hago el negocio? Que son cosas distintas. ¿Se entiende? Fui medio largo, pero bueno, es un tema apasionante. Trabajar y moldear la cultura organizacional. Fernando, esto ha sido muy, muy apasionante. Te agradezco muchísimo todo lo que nos estás dejando. Pero quiero hacer entonces ya ahora sí un salto temporal y nos venimos hasta la actualidad a tu nuevo reto en PECOM. Tú, de hecho, trabajas ahí más o menos hace ya casi 2 años. ¿Cuál es el escenario? Y para quienes no necesariamente conocen, ¿podrías contarnos qué es PECOM? PECOM es una empresa de unas 8.000 personas en la actualidad. 8.000 varía porque tenemos 2 grandes negocios. Un negocio es servicios a la industria del petróleo, a las operadoras que extraen petróleo, le damos servicio. Nosotros no extraemos petróleo, pero sí le damos servicio de mantenimiento, tratamientos químicos, bombas, es decir, un montón de servicios que la industria petrolera requiere. Eso es mano de obra intensiva, con la complejidad de que van a los pozos, con lo cual básicamente en Argentina es la Patagonia Argentina, es una extensión muy, muy, muy grande, bastante desértica, y la complejidad es que hay más de 4.500 camionetas dando vuelta por la Patagonia con 4.500 personas o más, camiones, grúas y demás, y la complejidad es poder gestionar la logística y todo ese tipo de cosas. El otro negocio, que son, yo diría, 2 negocios que si bien apuntan a la industria de la energía, se tocan muy poco, que es la construcción de fábricas, de plantas de tratamiento de petróleo y ese tipo de cosas, pero es construcción pura, es decir, obra civil, caños, soldadura, gasoductos, oleoductos, construcción pura. Esta es una compañía que compró el grupo hace unos 6 años y también un pedazo venía de un dueño, otro pedazo venía de otro dueño y otra vez me dan la oportunidad de trabajar en la cultura y en el ordenamiento de los procesos. Yo te diría que, como siempre, 2 grandes desafíos. Uno, trabajar en la cultura y que sea una compañía del Grupo Pérez Compán, con los valores, los 3, 4, 5 valores del Grupo Pérez Compán, que es la dueña de Molinos Río de la Plata, de PECOM, y la otra, transformar el área de capital humano, recursos humanos, en esta de pasarlas de una propuesta de valor de procesos a una propuesta de valor de impacto sobre resultados.
Es una compañía mano de obra intensiva, con lo cual el área de recursos humanos impacta absolutamente en todo, desde la genética del hombre de relaciones sindicales que tiene que asegurarse que a través de sus negociaciones haya una continuidad, porque hora no factura, hora no trabajada, hora que no se factura. Con lo cual es una maquinita que las 4.000 personas tienen que trabajar y no tiene que haber conflicto. Bueno, ¿cuál es la genética, volviendo a la primera parte, del hombre en esta compañía, del de relaciones sindicales? La continuidad laboral. Te pago para que esto no pare. Después negociarás todos los días, tomarás un vino, comerás un asado. Después fíjate cómo haces para que el sindicato y la empresa trabajen juntos para que haya continuidad laboral. Entonces, es una compañía, tenemos unas 6.500 personas acá, unas 1.500 en Brasil, unas pocas en Perú, unas pocas en Colombia y unas pocas en Bolivia. Y el gran desafío es que, como es mano de obra intensiva y realmente se paga por la mano de obra, tipo manpower, que las capacidades, la motivación, la eficiencia operativa, todas estas variables que tienen que ver con las personas, vayan tomando un rumbo de eficiencia y así que ese es el mayor desafío en una compañía donde tenemos que trabajar sobre cultura, hemos definido las 3-4 valores culturales, te los cuento, foco en el negocio, es decir, esta compañía, por más que el presidente, el dueño, puede llegar a tener los bienes que tenga, esta compañía es una compañía profesional. Todos tenemos que pensar que pegamos en el cuadro resultado, o arriba o abajo, pero todos pegan. Entonces, uno de los valores es esta compañía gana plata, tiene que ganar plata, y es uno de los valores. Y no nos ponemos pelirrojos, colorados, como digo yo, porque ya lo soy. Estamos para ganar plata y dar resultados positivos. Y es un valor. ¿Y qué decisión me lleva ese valor? A tomar decisiones o bajo los costos o mejoro la facturación. Y todos tienen que estar pensando en cómo impactan el cuadro de resultados. Ese es un valor. El del medio, excelencia operativa. Tenemos que hacer las cosas bien, cada vez mejor. Hay mucha gente, se puede lastimar manejando máquinas grandes, entonces tenemos que cumplir los procesos, hacerlos pensándolos con mucha capacitación, mucha formación, mucha certificación. ¿Por qué? Porque es mano de obra intensiva y responde también al tercer valor. La gente importa. Nosotros hacemos la diferencia porque tenemos este tipo de gente. Las máquinas que usamos las puede comprar cualquiera. Las camionetas que usamos las puede comprar, de hecho las hace Toyota o las hace Ford, no las hacemos nosotros. Las máquinas las hace Volvo o Scania. Es decir, todos esos recursos físicos son commodity. Nuestra gente, mientras trabaje para nosotros, es el diferencial. Entonces, los 3 valores corporativos de esta compañía es: somos una empresa profesional que hacemos las cosas bien por la vereda del sol, con procesos y cuidamos a nuestra gente se tiene que desarrollar, sentirse que en esta porción de la vida, que un pedazo es el trabajo, familia, amigos, uno el trabajo, que disfruten en esa porción de la vida que es el trabajo, que sea un lugar para desarrollarse y trabajar. Esos son los 3 valores que están definidos por el dueño, y mientras nos cambie el dueño, no lo vamos a cambiar. Y es así. Después trabajamos un montón de cosas, ¿no? Una consulta que quería hacerte, gracias por este dato. O sea, al final cerramos realmente con el ejercicio completo, ya lo nombraste los valores y se entiende por qué están alineados y están todos alineados por completo a lo que es el core del negocio. Pero yo quería preguntarte lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Molinos, o en este caso tú en el caso de Molinos hablabas de 25 empresas que formaron parte en ese momento del grupo y tal, y ahora exactamente igual, es un proceso igual de varias empresas. Y el reto tuyo era de cómo alinear la cultura, y mi pregunta es cómo puedes realmente hacer esa transformación cultural. Tenemos muertos y caídos, imagino, ¿no? Llega un momento en donde, bueno, esto es así, y todos alinearse. Y absolutamente. Lo primero es lo que dijimos, entender qué es la cultura y para qué sirve. Cuando la entendemos y lo explicamos a todos, cuando definimos la cultura, explicamos. Yo presencialmente se la bajé a más de 8.000 a más de 2.500. Yo, presencialmente. Y mi equipo se la bajó el resto. Y dijimos, nosotros vamos a estar mirando qué decisiones toma cada uno de ustedes, porque tiene que estar acorde. Entonces, ejemplo, tomamos la encuesta de clima. Entonces, en la encuesta de clima, típica encuesta de clima como cualquier organización, había 10, 11 preguntas que hablaban del líder.
Mi líder pone objetivos, mi líder me informa, mi líder me trata bien, mi líder me da mis recursos, mi líder bla, bla, bla. Entonces, siempre manteniendo la confidencialidad de hasta 5 respuestas, yo mandé a decir, che, díganme, para esta misma compañía, porque son todos líderes de esta compañía, 1.200 líderes, ¿cómo fue el puntaje de esas 10 preguntas? Entonces vos tenés líderes que fueron aceptados al 100% de estas 10 preguntas, en sus 5 categorías, totalmente, parcialmente, nunca, qué sé yo, y jefes que fueron aceptados al 4%, uno al 100 y el 4%, la misma compañía. Entonces, agarramos los del 4% hasta los del 35% y tomamos una decisión para fortalecer el valor. No estás cumpliendo con tu rol de líder. Y acá nosotros definimos que la gente la manejan los líderes, no manejan el management, lo manejan los líderes. Y a vos te da frente a la misma compañía y hasta casi frente al mismo territorio una aceptabilidad del 4% y el otro le da el 100%. Hay algo que alguien está haciendo distinto. El otro le pone objetivo, lo cuida, le da los recursos, lo escucha, le da directivas claras, lo informa y vos no haces nada de esto. Entonces ya tomamos una decisión para fortalecer el valor. Si la gente importa, yo te tengo que decir que vos no estás cumpliendo bien el... Entonces le dimos un año para que suba 15%, los de que llegaron a menos de 30, tienen que llegar por lo menos al 30% de aceptabilidad. Y si no, tienen un problema. Entonces ahora ya es un tema de ellos, que no están trabajando en función de la cultura. Y por ende, la cultura puede ser que los deje afuera, que los haga descarrilar. Porque si no es un eslogan. Si no tomamos decisiones para formar el valor, es un eslogan. Toma Coca-Cola que te da la felicidad. Un eslogan publicitario, ¿no? Pero me queda súper bien esa frase que dices hace un toque, ¿no? Y si no, la cultura los deja fuera. La cultura los deja fuera. Porque claro, es así. No tenés hijos, pero si tu hijo te pide plata, en vez de ir al colegio, va a tomar cerveza, en algún momento, ¿qué vas a hacer? Va a tomar una decisión. Decir, no te doy más plata. Tu cultura, tu acción, tu ir a tomar cerveza te dejó fuera de la mensualidad. No yo, vos saliste. Fer, hemos hablado de muchos temas, todos están muy alineados hacia lo que es realmente el rendimiento del negocio, pero hay algo que yo quería consultarte como para ya ir cerrando esta conversación que hemos tenido y es cómo equilibrar vida y trabajo, cómo se logra ese punto medio. Mira, yo te voy a decir que las nuevas generaciones, como vos, nos están enseñando a nosotros las viejas generaciones. Mi padre fue también del área financiera, ¿no? Y yo recuerdo a mi padre trabajando siempre, en su oficina, fuera de casa o en casa. Siempre trabajaba. Y no iba de vacaciones. Y yo vi eso, pero después en mi época algunas organizaciones te expulsaban, entonces ya la energía que uno ponía en las organizaciones, en trabajo, ya alguno empezaba a dudar. Y a mí me parece que la irrupción, nosotros tenemos 7 generaciones, de los baby boomers hasta los millennials, y en 3 años vendrá la generación T, que no vieron los teléfonos, las teclas en los teléfonos, los táctiles, la generación T, y convive conmigo, que soy baby boomer. Pego en el palo, pero soy baby boomer. Y en el medio tengo un montón de I, Z, J, H, W, un montón de generaciones. Y los chicos de a poco nos van enseñando un equilibrio, y yo creo que es un movimiento social importante, cómo ese nuevo pensamiento, esa nueva ecualización del trabajo en las vidas, los chicos nos lo van enseñando a nosotros. Tal es así que yo me voy o recibo respuestas súper extrañas que para mí son terribles. Mi hija se está haciendo una casa lejísimo de donde trabaja. Va 2 veces por semana. Y le digo, ¿y cómo vas a hacer para ir cuando te mudes? No, cambiaré de trabajo y me iré más cerca de casa. Y digo, nosotros cambiamos la casa para ir cerca del trabajo. Ella va a cambiar el trabajo para ir cerca de su casa. Y yo no le digo nada porque mi hijo tiene una empresa de tecnología que tiene un montón de empleados. Le digo, Federico, ¿cuántos empleados tenés? Y como 60. Esto fue en noviembre, diciembre. ¿Y vas a hacer una fiesta de fin de año? No sé ni dónde están, me dice. Claro. ¿Cómo no sabes dónde están? No sé ni dónde viven. ¿Pero acá en Argentina? No, hay algunos que están en la India, en Nueva Zelanda. ¿De dónde querés que lo junte?
Digo, ¿cómo puede tener una organización si no los conozco? Me dice, yo los conozco, vos quedate tranquilo, ¿cómo le criptomoneda? Y yo me imaginaba una fiesta de fin de año con baile, con orquesta, con todo, y él me miraba diciendo, no sé ni quiénes son. Entonces, yo creo que naturalmente ustedes, los más jóvenes, van a ir cambiando la organización en ese sentido. Como también la cambiaron nuestros padres y le hicieron más profesional a áreas que no eran muy profesionales y se fueron recibiendo universitariamente y le agregaron tecnología educativa a las organizaciones. Antes trabajaba el que tenía fuerza, remitiéndonos a 200 años atrás. Bueno, después se fue. Entonces yo creo que la calidad de vida, la pandemia ayudó bastante también, fue un baldazo de realidad en eso. Yo creo que naturalmente no va a haber que forzarlo, no hay que resistirse, y aprender a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Cambio el trabajo por mi domicilio y no al revés, y no hacer nada, ¿no? Callarse y después hablar con la esposa de uno y decir, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Pero bueno, yo creo que es un cambio natural que se viene y me parece muy bien. No es vida, no es vida muchas veces lo que se han hecho en algunas organizaciones, dejar la vida y realmente es un trabajo, no es una causa, no es una causa de vida, es un trabajo donde uno se desarrolla profesionalmente, donde consigue sus logros, obviamente sus logros económicos y profesionales, pero no es una causa, un trabajo es un trabajo y es un medio para realizarse, personalmente, profesionalmente. Pero muchos confunden con una causa, con una guerra, Entonces, nada, me parece que los jóvenes están entendiendo mucho mejor esto. No claudiquen, los jóvenes, no claudiquen. Fer, ya que estamos ahí, solo quiero hacerte una pregunta que de hecho ya la dejaste sobre la mesa, así que voy a aprovechar el momento exacto para hacerlo. Probablemente en unos años, o quizás no en unos años, sino simplemente en unos meses, María Luz y Federico se van a topar con esta entrevista y van a sentirse tan orgullosos de su padre como yo me siento de haber compartido contigo esta conversación. Gracias. Si pudieses dejarles un mensaje escondido aquí, ¿qué les dirías? No se los escondo, se los digo. Yo creo que el trabajo y la profesión es una porción importante de su vida, pero no es la más importante. Es una herramienta para desarrollarse como personas. Asimismo lo económico, obviamente estar bien económicamente, a no estar siempre, como decía un amigo mío, es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo. Bueno, es obvio, ¿no? Pero que no confundan un aspecto de su vida con el todo, que puede ser cualquiera, hasta un deporte o la amistad, que la pizza siga manteniendo las porciones que tiene, ¿no? Las 8 porciones o las 4 porciones grandes, pero que la vida tiene aristas y cuando uno llega, yo voy a cumplir 60 años, así que ya estoy más cerca del retiro que después de 40 años de profesión, y uno se da cuenta que ha perdido algunas cosas y que no ha valorado y nada, le diría equilibrio entre las porciones de esta pizza, que son todas ricas y hay que comerlas todas, y que ninguna ocupe el total de la vida, ¿no? Y se lo diría a todos los chicos jóvenes, ¿no? Y se lo digo a los chicos de la organización. Y cuando me dicen, mañana no vengo porque viene mi novia de no sé dónde, y la primera reacción es, bueno, anda a recibir a tu novia, disfrutá y acordate de mí cuando estés con tu novia. Pero eran cosas que a nosotros ni se nos ocurría hacer, así que... Pero claro, yo me imagino el choque cultural de una respuesta de ese tipo para ti, claro. El shock. Así que, nada, diría que el equilibrio entre los distintos aspectos de la vida, familia, amigos, economía, profesión, deporte, salud, socialidad, solidaridad, es lo que yo le diría a alguien que está empezando, es decir, que nadie te coma la otra porción, ¿no? Porque son todas buenas. En alguna priorizamos alguna cosa, pero sepamos que está pasando eso, que estamos priorizando una más que otra. Que seamos conscientes, que no nos sorprenda después de 20 años decir, como decimos los argentinos, la vida me cagó. No, la vida no te cagó. Fuiste vos el que no entendiste esto. Así que le diría eso abiertamente. Y estoy muy orgulloso de los dos, obviamente. Muy orgulloso. Los dos profesionales, los dos buenas personas, así que, ¿qué más puedo pedir? Súper, perfecto. Muchísimas gracias, Fernando.
Solo nos queda una última pregunta y ahí con eso terminamos, no te quitamos más tiempo. Esto se llama la pregunta terrorífica. Okay. Sí, señor. Es básicamente un ficticio, esto no es real, pero queremos ver cómo nuestros entrevistados reaccionan. ¿Estamos? Fernando, nos contabas que el gobierno argentino ha decretado que las explotaciones y exploraciones de petróleo se paralicen por completo y se suspendan en Argentina. Pecom va a tener que cerrar. ¿Cuál va a ser el soporte que le vas a dar al equipo en los próximos días? Bien, no es la primera vez que tenemos que hacer esto. Creo que lo que hablábamos en el otro momento, toda reestructuración y todo cambio de dirección es manejado por gente. Y esa es una gran ventaja. Es manejado por el área de recursos humanos habitualmente, y eso me siento orgulloso porque puedo ser protagonismo y tomar decisiones en función de los valores. Y tercero, los 3 ingredientes de cualquier reestructuración, nosotros tenemos, si entendemos esto, tenemos la posibilidad de ir armando nuestra comida como mejor querramos. ¿Cuál es nuestra mayor responsabilidad frente a un hecho irreparable o una decisión irreparable? Ser humanos. Trabajamos en el área de recursos humanos y lo único que podemos hacer es, a veces no podemos torcer las decisiones de los negocios, pero sí podemos manejar la forma. Y nosotros somos los que decidimos qué forma hacerlo. El Che Guevara decía, hay que endurecerse, pero jamás perder la ternura. Y lo que decía es, hay que tomar las decisiones que hay que tomar, pero siempre hacerlas humanamente. Y creo que la gran responsabilidad del área de capital humano y de los líderes que trabajamos en el área de capital humano, tenemos la gran responsabilidad de que estos procesos, a veces inexorables, sean lo más humanos posible. Me sorprendiste con la del Che Guevara, la última, me has dejado así como choqueado. Son líderes, son todos líderes. Sí, claro. Son todos líderes. Claro. Para estudiar. Y es un líder muy cercano, imagino, a ustedes. En verdad, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esa apertura. Sin duda, Fernando Portero y Pecom son unos grandes referentes de lo que es la cultura empresarial. Muchas gracias, socio. Muchas gracias, amigo. Nos vemos cuando quieras. Un abrazo. Chau, chau. Así terminó mi conversación con Fernando. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.